A lo largo de mi carrera como historiador, he encontrado manuscritos sobre herejías, reliquias falsas y evangelios apócrifos. Pero nada me preparó para lo que descubrí en una Biblia comprada en una subasta en Milán. Oculta entre las páginas del Apocalipsis, había una carta que no solo desafió todo lo que sabía sobre la historia, sino que también puso en peligro mi vida. Algunos sueñan con cambiar el curso de la humanidad con sus hallazgos. Yo lo hice, pero desearía no haberlo hecho. Mi nombre es Gabriel Escudero. Soy historiador, especializado en arte religioso, y he pasado la mayor parte de mi vida descifrando los secretos ocultos entre lienzos desgastados y manuscritos olvidados. Mi trabajo nunca ha sido emocionante a los ojos de los demás, pero para mí es una labor casi sagrada. Cada página descolorida, cada figura trazada con manos temblorosas, me conecta con las vidas de quienes vinieron antes. Sin embargo, nunca imaginé que un descubrimiento cambiaría no solo mi perspectiva profesional, sino todo lo que creía saber sobre el mundo. Todo comenzó en enero del año 2024, en una subasta en Milán. El evento era discreto, apenas mencionado en círculos académicos, pero lo suficientemente atractivo para quienes coleccionan piezas religiosas por placer o especulación. Entre los objetos a la venta, mi atención se posó en una Biblia que perteneció al cardenal Giovanni Moretti, una figura que siempre había sido un enigma para los historiadores. Apenas se sabía de él más allá de su retiro repentino del Vaticano en la década de los 90. Algo en ese vacío me intrigó, así que decidí pujar por el libro, llevándomelo por una suma casi insignificante. Cuando volví a casa, la Biblia se convirtió en una más entre mi colección. No fue hasta semanas después, durante una tarde solitaria, que decidí examinarla. Mi interés era académico. Esperaba encontrar anotaciones en los márgenes, reflexiones teológicas que Moretti hubiera dejado plasmadas, pero lo que encontré fue mucho más inquietante. Al abrir el libro por el Apocalipsis, algo cayó al suelo. Era una carta. El papel, amarillento por el tiempo, estaba cuidadosamente doblado, como si hubiera sido colocado allí por alguien que esperaba que nunca fuera hallado. Mi primera reacción fue de sorpresa, luego de inquietud. ¿Cómo había pasado desapercibida hasta ahora? Al tomarla en mis manos, noté que estaba escrita con tinta oscura y trazos irregulares, como si el autor hubiera estado apurado o nervioso. En la parte superior, destacaba una frase que heló mi sangre: a quien sea lo suficientemente valiente para enfrentar la verdad que hemos ocultado. Las palabras parecían un desafío, una advertencia. Durante varios minutos me quedé inmóvil, observando la letra sin atreverme a leer más. Algo en mí sabía que esa carta no contenía meras reflexiones espirituales. Era un testimonio de algo mucho más profundo, algo peligroso. Finalmente, reuní valor y comencé a descifrar el texto, escrito en italiano arcaico. La traducción fue lenta, pero cada frase que lograba entender me sumergía más en una historia que desafiaba la lógica y la fe. El autor de la carta, el cardenal Giovanni Moretti, narraba secretos que se remontaban a siglos atrás, conspiraciones que involucraban al Vaticano y algo más. Esa noche me encerré en mi estudio con la Biblia y la carta, decidido a traducirla por completo. El contenido era abrumador. Hablaba de entidades no humanas, encuentros registrados en documentos sellados y un proyecto llamado Lux Aeterna. Moretti aseguraba que estos ángeles de luz que la humanidad veneraba no eran lo que parecían. Cuando terminé de leer, la sensación de haber desenterrado algo prohibido se apoderó de mí. Cerré la carta y me quedé mirando el vacío, con la mente inundada de preguntas que no podía responder. ¿Era todo esto real?
¿Podría el Vaticano haber ocultado algo tan monumental durante tanto tiempo? Desde esa noche, mi vida cambió. No pude volver a dormir tranquilo. En cada sombra veía el rostro de una amenaza invisible, y en cada rincón silencioso escuchaba el eco de un conocimiento que nunca debí descubrir. La carta, cuidadosamente traducida y reescrita en mi cuaderno, comenzaba con una frase que retumbó en mi mente desde el primer momento. Confieso, ante quien sea lo suficientemente valiente para leer estas líneas, que lo que voy a relatar es la verdad que he cargado como una cruz durante los últimos años de mi vida. El autor, el cardenal Giovanni Moretti, continuaba describiendo un capítulo oscuro y poco conocido de la historia del Vaticano. Según él, en 1985 fue seleccionado junto a otros cardenales y teólogos para formar parte de un comité secreto denominado Proyecto Lux Aeterna. Este comité, decía, no era conocido ni siquiera por muchos cardenales en ejercicio, y su propósito era el de custodiar y estudiar documentos históricos relacionados con encuentros que el mundo conocía como apariciones angelicales, pero que, según los registros, eran de una naturaleza completamente diferente. Mientras leía, el aire a mi alrededor parecía volverse más denso. Cada palabra me atrapaba más profundamente en una historia que desafiaba mi comprensión. Moretti aseguraba que los registros en cuestión no eran meras leyendas, sino testimonios cuidadosamente archivados que databan del siglo XV. En ellos se describían visitas de lo que se denominaban ángeles de luz a distintos papas y líderes religiosos. Estas entidades, decía la carta, no solo traían mensajes de paz, sino también conocimiento imposible para la época, mapas detallados de los cielos, esquemas de estructuras tecnológicas y descripciones de eventos que aún no habían ocurrido. Moretti, sin embargo, dejó claro que no todos en el comité compartían la misma interpretación de estos encuentros. Algunos los consideraban milagros, manifestaciones divinas. Otros, como él, comenzaron a sospechar que estos ángeles no eran más que una fachada para algo mucho más oscuro. Me di cuenta de que su luz no traía consuelo, escribió. Al contrario, parecía despojar de voluntad a quienes la contemplaban. La carta relataba que, tras integrarse al comité, Moretti tuvo acceso a una sección restringida de los archivos secretos del Vaticano. Allí encontró manuscritos que describían encuentros con estas entidades a lo largo de los siglos. En uno de ellos, fechado en 1442, se mencionaba la llegada de un ser que entregó un dispositivo que los traductores llamaron el Ojo de la Eternidad. Según el texto, este objeto permitía a quien lo mirara vislumbrar fragmentos de futuros posibles, una herramienta que, en las manos equivocadas, podría convertirse en un arma. Me detuve un momento para respirar. La idea de que algo tan extraordinario pudiera estar oculto bajo las bóvedas del Vaticano era difícil de aceptar, pero a la vez era fascinante. Moretti también relató cómo, con el tiempo, comenzó a notar patrones inquietantes. Los papas que afirmaban haber recibido visitas de estos ángeles tomaban decisiones que parecían guiadas por algo más que la simple doctrina religiosa. Incluso eventos como la creación de la Inquisición o los pactos con monarquías europeas parecían responder a una lógica externa. Comenzaba a sospechar que no éramos guardianes de la fe, escribió, sino piezas en un tablero que no comprendíamos. La carta finalizaba este segmento con una revelación aún más perturbadora. Según Moretti, su escepticismo lo llevó a ser testigo de algo que jamás podría olvidar, una reunión celebrada en una abadía secreta, donde los miembros del comité fueron confrontados directamente por los ángeles de luz.
No pude seguir leyendo esa noche. La mente humana tiene límites y los míos ya estaban al borde del colapso. Cerré la carta, apagué las luces y me senté en la oscuridad, preguntándome si alguna vez había conocido realmente la verdad sobre la historia que tanto amaba estudiar. Con el tiempo, el cardenal Giovanni Moretti se dio cuenta de que sus sospechas no eran infundadas. En 1988, 3 años después de su incorporación al proyecto Lux Aeterna, fue convocado a un retiro espiritual en una abadía remota de los Alpes italianos. El lugar, según describió, era austero pero impregnado de un aura de solemnidad inquietante. Los asistentes eran pocos y cuidadosamente seleccionados, teólogos de renombre, científicos ligados al Vaticano y un puñado de cardenales cuyas lealtades estaban fuera de toda duda. La carta relataba con escalofriante detalle lo que ocurrió durante una de esas noches. Moretti, junto a los demás asistentes, fue conducido a una sala subterránea que parecía haber sido excavada siglos atrás. El lugar estaba iluminado por un tenue resplandor que emanaba de lámparas colocadas en esquinas estratégicas. Los muros estaban decorados con símbolos que no reconocía, trazados con precisión casi matemática. Fue allí donde presenció algo que cambiaría su fe para siempre. «Los vi», escribió con una mezcla de temor y fascinación. No eran ángeles, al menos no los que imaginamos en nuestra inocencia. Eran figuras humanoides, de piel grisácea y movimientos que desafiaban toda lógica. No emitían sonidos al caminar, pero sus pensamientos se proyectaban directamente en nuestras mentes, como si nuestras palabras fueran irrelevantes. Las criaturas, que según Moretti parecían flotar más que caminar, se presentaron como portadores del destino. En sus comunicaciones telepáticas, afirmaron ser responsables de guiar a la humanidad durante milenios. Según ellos, la especie humana era demasiado impulsiva, demasiado destructiva para gobernarse por sí sola. Por eso, habían intervenido en momentos clave de la historia, utilizando la religión como herramienta para mantener el control. El propósito de la fe no es la salvación, relataron las entidades. Es el orden. Sin él, su especie se aniquilaría a sí misma. La revelación dejó a Moretti en estado de shock. Había dedicado su vida a la creencia de un Dios benevolente, pero ahora se encontraba cara a cara con lo que solo podía describir como una parodia de divinidad. Más aterrador aún, se dio cuenta de que muchos de los asistentes no compartían su rechazo. Para ellos, estas entidades eran simplemente una manifestación del plan divino, una extensión de la voluntad de Dios. Sin embargo, Moretti no podía aceptar esta visión. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que estos seres no buscaban nuestra redención, escribió, solo nuestro sometimiento. La carta describía cómo, después de esa noche, el cardenal comenzó a ver las cosas con mayor claridad. Los dogmas que había defendido durante décadas se desmoronaban. Empezó a cuestionar cada decisión que el Vaticano había tomado, cada doctrina que había sido impuesta bajo la excusa de la fe. Más que nunca, se convenció de que estos portadores del destino eran manipuladores, entidades que utilizaban la religión para dirigir a la humanidad hacia un futuro que solo ellos podían comprender. Lo que más perturbó a Moretti fue lo que ocurrió al final del retiro. Antes de partir, cada asistente fue llevado a una habitación privada, donde se les pidió que hicieran un juramento de lealtad. No era un juramento habitual, según relató. Los ángeles estaban presentes y sus miradas, que parecían perforar el alma, aseguraban que nadie pudiera resistirse. Sentí cómo intentaban penetrar en mi mente, escribió.
Sus voces eran como cuchillas, buscando doblegar mi voluntad. Fue solo mi fe, o tal vez mi miedo, lo que me permitió resistir. Salí de esa habitación, pero no sin marcas. Algo en mí se había roto para siempre. Moretti regresó a Roma como un hombre cambiado. La duda había comenzado a devorarlo, y cada día en el Vaticano se sentía como una eternidad. Mientras continuaba investigando los archivos del proyecto Lux Aeterna, su escepticismo creció hasta convertirse en una certeza aterradora. Estos seres no eran salvadores, eran carceleros, y el Vaticano era su principal herramienta. La carta de Moretti se tornaba más oscura con cada línea, como si su desesperación aumentara al recordar los eventos que había presenciado. En el año 1989, las piezas que había comenzado a juntar lo llevaron a un descubrimiento que lo dejó sin aliento: la existencia de una nave extraterrestre enterrada bajo la Capilla Sixtina. Moretti narraba cómo había llegado a esta revelación. Todo comenzó con un manuscrito en arameo que encontró en una sección sellada de los archivos secretos del Vaticano. En él se describía un objeto celestial que había caído a la Tierra durante el siglo XV, justo en los albores del Renacimiento. Según el texto, este objeto fue desenterrado en secreto y trasladado al Vaticano, donde se almacenó en una cámara subterránea construida específicamente para contenerlo. Intrigado, Moretti utilizó su acceso al proyecto Lux Aeterna para obtener más información. Fue entonces cuando descubrió la verdad. El objeto celestial no era un simple meteorito, sino una nave. Los detalles que proporcionaba en la carta eran escalofriantes. Según él, la nave tenía una forma irregular, con una superficie que parecía pulsar con una energía que no pertenecía a este mundo. Dentro de la nave, un equipo de arqueólogos y científicos seleccionados por el Vaticano encontró inscripciones que mezclaban lenguas antiguas como arameo y sumerio, junto con símbolos que no se parecían a nada conocido. Las inscripciones parecían narrar la llegada de los ángeles de luz y sus intentos de guiar a la humanidad. Pero lo más inquietante no eran las inscripciones, sino los artefactos que encontraron en su interior. Entre ellos, Moretti mencionaba un objeto conocido como el Ojo de la Eternidad, una esfera translúcida que, según los registros, permitía ver fragmentos de futuros posibles. Quienes lo miraron, escribió Moretti, describieron visiones de catástrofes y triunfos, de guerras y períodos de paz. Pero lo que más aterraba era que estas visiones parecían estar condicionadas por las decisiones de aquellos que las observaban. La esfera se convirtió en un instrumento de poder dentro del Vaticano. Según la carta, varios papas la utilizaron para justificar decisiones políticas y religiosas, convencidos de que estaban actuando bajo la guía divina. Pero para Moretti, la esfera no era más que otra herramienta de manipulación de los portadores del destino. A medida que profundizaba en sus investigaciones, Moretti comenzó a notar que su acceso a ciertos documentos y áreas del Vaticano estaba siendo restringido. Se dio cuenta de que otros miembros del proyecto Lux Aeterna estaban comenzando a desconfiar de él. Sin embargo, lo que lo llevó al límite fue descubrir que los portadores del destino no solo eran conscientes de su escepticismo, sino que lo consideraban una amenaza. Empecé a sentir sus presencias en los lugares más inesperados, escribió. Ya no solo aparecían en las reuniones oficiales, estaban en los pasillos, en las sombras de mi habitación, proyectando sus pensamientos como cuchillos que perforaban mi mente. El cardenal concluyó esta parte de la carta con una advertencia.
El Vaticano no era solo un guardián de secretos históricos, era un títere en manos de estas entidades, y su verdadero propósito no era la fe ni la salvación, sino garantizar que la humanidad siguiera el camino que ellas habían trazado. Mientras terminaba de leer este segmento, una mezcla de asombro y horror me invadió. Las palabras de Moretti parecían demasiado específicas, demasiado detalladas, como para ser una mera invención. Sin embargo, la posibilidad de que todo fuera real era aún más aterradora. ¿Cómo podía la humanidad estar bajo el control de algo tan inhumano durante tanto tiempo sin darse cuenta? Cerré la carta por un momento y miré la Biblia que la había ocultado durante tantos años. Me pregunté si el cardenal Moretti realmente había entendido lo que estaba enfrentando, o si incluso él había sido manipulado hasta el final. El relato del cardenal Giovanni Moretti alcanzaba su punto más perturbador con la descripción de una reunión secreta que tuvo lugar en 1991. Según narraba, el evento fue organizado por el proyecto Lux Aeterna en colaboración con líderes políticos y científicos de todo el mundo. Se llevó a cabo en un monasterio fortificado en los Pirineos, un lugar elegido no solo por su aislamiento, sino también por las características geológicas de la región que interferían con las señales de comunicación. Moretti describía cómo llegaron delegaciones desde todas partes del planeta, cada una acompañada por un protocolo de seguridad que delataba la importancia del encuentro. Entre los asistentes se encontraban presidentes, primeros ministros, representantes de organizaciones científicas y, por supuesto, miembros de alto rango del Vaticano. Pero lo más inquietante era la presencia de los portadores del destino. Aquella noche, en el gran salón de piedra iluminado solo por lámparas de aceite, las entidades hicieron su aparición. Según el cardenal, la atmósfera cambió inmediatamente. El aire se volvió pesado y algunos de los presentes se tambalearon al sentir las proyecciones telepáticas de los ángeles. Ellos no hablaban, escribió Moretti. Sus palabras surgían en nuestras mentes, claras como el agua, pero impregnadas de una autoridad que era imposible ignorar. Nos hicieron sentir pequeños, como si fuéramos niños delante de un maestro severo. El propósito de la reunión fue revelado rápidamente. Los portadores del destino explicaron que la humanidad había llegado a un punto crítico. Las guerras, la sobreexplotación de recursos y el crecimiento demográfico descontrolado habían puesto al planeta al borde del colapso. Según ellos, el único camino para evitar la destrucción era una intervención directa, modificaciones genéticas masivas en la población para reducir la agresividad inherente de la especie humana. La idea era tan radical como inquietante. Los portadores aseguraron que esta intervención no solo eliminaría las tendencias destructivas de la humanidad, sino que también aumentaría la capacidad de cooperación y empatía. Presentaron sus planes como un acto de misericordia, una última oportunidad para salvar a la especie. Los líderes mundiales no tardaron en aceptar, relató Moretti. Para ellos, esto no era una elección, era un ultimátum. El cardenal, sin embargo, sintió una profunda aversión hacia la propuesta. Veía en ella una nueva forma de esclavitud, un método para controlar no solo las mentes, sino también los cuerpos de los seres humanos. En ese momento, comprendió que estos portadores del destino no eran benevolentes, sino maestros de la manipulación, capaces de convencer incluso a los más escépticos de que sus planes eran por el bien de todos. La carta describía cómo, al final de la reunión, los asistentes fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Moretti, a diferencia de los demás, se negó. Esa decisión marcó el inicio de su caída.
Sabía que estaba condenado desde el momento en que rechacé su voluntad, escribió. Lo que no esperaba era la rapidez con la que actuarían. En las semanas siguientes, Moretti comenzó a notar que era seguido. Sus comunicaciones eran interceptadas y varias veces encontró su oficina revuelta sin explicación aparente. Otros miembros del proyecto Lux Aeterna dejaron de hablarle y los pocos aliados que tenía dentro del Vaticano desaparecieron misteriosamente de sus cargos. Intentaron quebrarme, escribió, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Querían que me rindiera, que aceptara su visión del mundo, pero no podía. Si lo hacía, todo lo que había creído y defendido carecería de sentido. El cardenal concluyó este segmento de la carta con una advertencia. Los portadores del destino no solo eran expertos en manipulación, también eran pacientes. Para ellos, el tiempo no significaba nada. Si tenían que esperar siglos para completar su plan, lo harían. Mientras terminaba de leer, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La frialdad con la que Moretti describía la aceptación de los líderes mundiales era perturbadora. Podía ser cierto que el destino de la humanidad había sido decidido en una sala de piedra por seres que no tenían interés en nuestro libre albedrío. Por primera vez, comencé a preguntarme si también yo había sido observado. El cardenal Giovanni Moretti continuaba su confesión con un tono sombrío, consciente de que cada palabra escrita en esa carta podría ser la última que compartiría con el mundo. Tras la reunión en los Pirineos, su vida se convirtió en una carrera desesperada para exponer lo que sabía. Pero, como relataba en la carta, sus intentos por revelar la verdad fueron bloqueados desde el primer momento. En sus palabras, el Vaticano tiene oídos en todas partes, pero los verdaderos ojos que vigilan no son humanos. Moretti relataba cómo, tras rechazar el plan de los portadores del destino, fue declarado traidor dentro del Vaticano. Sus superiores lo destituyeron de su posición bajo pretextos falsos y sus conexiones fueron cortadas de manera sistemática. Sin embargo, lo que más lo aterrorizaba no eran las represalias humanas, sino la sensación constante de que las entidades lo observaban incluso en los momentos más privados. Una noche, escribió, encontré mi despacho destrozado. Mis notas y copias de los documentos del proyecto Lux Aeterna habían desaparecido. En el suelo, alguien o algo había dejado un símbolo, el mismo que había visto en las paredes de aquella nave bajo la Capilla Sixtina. Era una advertencia, pero también una declaración de poder. Podemos alcanzarte donde sea. Desesperado, Moretti intentó contactar a periodistas y académicos de confianza, pero cada llamada, cada carta, parecía caer en un vacío. Algunos de sus contactos desaparecieron sin dejar rastro. Otros lo rechazaron, alegando que no podían arriesgarse a involucrarse en algo tan peligroso. Finalmente, el cardenal decidió escribir la carta como su última confesión. No tenía esperanzas de sobrevivir para verla publicada, pero esperaba que, de alguna forma, alguien la encontrara y decidiera continuar su lucha. En uno de los pasajes más desgarradores, escribió: ellos me han quitado todo, mi posición, mi libertad, incluso mi fe, pero no me han quitado la verdad. Esa la escribo aquí para que otros la conozcan. Sé que me queda poco tiempo. He visto las sombras acercarse a mi ventana por las noches y he sentido sus voces en mi mente intentando quebrarme, pero no lo lograrán. Prefiero morir con la verdad que vivir como un esclavo de su mentira. El relato tomaba un giro aún más oscuro cuando Moretti describía los últimos días antes de escribir la carta. Su salud,
que hasta entonces había sido robusta, comenzó a deteriorarse inexplicablemente. Su piel se volvió pálida, sus manos temblaban y sus pensamientos se volvían confusos. Aunque buscó ayuda médica, los doctores no encontraron ninguna causa evidente para su condición. Sabía lo que era, escribió. Ellos no necesitaban armas. Su presencia basta para descomponer el cuerpo y la mente. El cardenal finalizó la carta con un mensaje dirigido directamente a quien la encontrara. Advertía que, al leer esas palabras, la persona se convertiría en un objetivo, no solo del Vaticano, sino de las entidades mismas. Si estás leyendo esto, significa que ellos fallaron en silenciarme, pero también significa que ahora tú estás en peligro. El Vaticano no perdona y ellos tampoco. Busca aliados, desconfía de las sombras y sobre todo no pierdas de vista lo que te hace humano, tu capacidad de elegir, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Cuando terminé de leer, me sentí abrumado. Cada palabra de Moretti resonaba en mi mente como un eco que no podía acallar. Miré la carta, doblada y amarillenta, como si pudiera cobrar vida en cualquier momento. Sabía que tenía en mis manos algo que no debía existir, algo que desafiaba toda lógica y toda fe. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido en mi ventana. Me quedé inmóvil, sin atreverme a mirar. Desde el momento en que terminé de leer la carta del cardenal Moretti, mi vida cambió para siempre. Algo en mi interior se quebró esa noche. Todo lo que había aprendido como historiador, todo lo que consideraba un pilar de mi fe y mi comprensión del mundo, parecía frágil, como si fuera una pintura agrietada que había estado ocultando un paisaje más oscuro y perturbador. Durante semanas, me dediqué a investigar cada detalle del documento. Contraté traductores adicionales para corroborar mi trabajo y analicé cada referencia histórica que Moretti mencionaba. Descubrí coincidencias inquietantes, mapas celestes antiguos que no debían existir, documentos vaticanos que confirmaban las fechas de ciertos encuentros y patrones en las decisiones geopolíticas que parecían encajar con las advertencias de la carta. Pero también había lagunas, elementos imposibles de verificar. En ciertos momentos llegué a dudar de mi cordura. ¿Era Moretti un loco o un visionario? ¿Había sido engañado o su carta era la revelación más importante de la historia moderna? Finalmente, decidí compartir el documento con un pequeño círculo de especialistas en conspiraciones y ufología. Utilicé un seudónimo y métodos seguros para no exponer mi identidad. Las reacciones fueron mixtas. Algunos desestimaron la carta como un fraude elaborado, pero otros la tomaron en serio, asegurando que encajaba con fragmentos de información que ellos mismos habían descubierto en sus investigaciones. Una noche, mientras revisaba las notas de uno de estos especialistas, recibí un mensaje en mi correo cifrado. Era breve y directo: sabemos lo que tienes, déjalo ahora o será silenciado. El mensaje me paralizó. Aunque no tenía remitente ni rastros, su implicación era clara. Cerré el correo de inmediato y comencé a desconectar mis dispositivos electrónicos, convencido de que alguien estaba observándome. Esa misma noche, sentí una presencia en mi hogar. No vi a nadie, pero los ruidos en los pasillos y el extraño parpadeo de las luces eran suficientes para hacerme creer que no estaba solo. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Sabía que no podía destruir la carta. Hacerlo sería borrar una verdad que alguien más podría necesitar. Pero tampoco podía conservarla conmigo sin arriesgarme a ser descubierto. La escondí en un lugar seguro, lejos de mi hogar, dejando instrucciones para que solo fuera encontrada si algo me ocurría. Desde entonces,
Mi vida se ha convertido en un acto de equilibrio. Evito las rutinas predecibles, cambio de dirección constantemente y mantengo una vigilancia constante sobre mi entorno. La paranoia se ha convertido en mi compañera, pero también en mi protección. A pesar de todo, no puedo dejar de pensar en las palabras de Moretti. Su advertencia final resuena en mi mente cada vez que me siento tentado a abandonar esta lucha. La verdad no pertenece a los poderosos, pertenece a quienes tienen el coraje de buscarla. Ahora, mientras escribo estas líneas, sé que mi tiempo también puede estar limitado, pero no me arrepiento. Si esta carta puede llegar a alguien más, alguien dispuesto a continuar lo que Moretti comenzó, entonces todo habrá valido la pena. En el reverso del manuscrito original había una frase que el cardenal había trazado torpemente como un último acto de fe. Incluso en la oscuridad más profunda, una chispa puede iluminar el camino. Cierro este relato con la esperanza de que esa chispa no se apague nunca.